Buenas noches, gracias por venir acá al colegio, a este nuevo episodio de Construir en el Tiempo, este ciclo que hemos iniciado el año pasado en el colegio, donde reconocemos a los grandes maestros que pasaron por estos lares. Un saludo especialmente para el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que sé que nos están siguiendo desde el Aula O'Donnell, como culminación de una serie de charlas y de encuentros que tuvieron para debatir sobre el rol y el futuro de los arquitectos y las arquitectas. Fuimos invitados, ya dimos las disculpas del caso, es un día particular para nosotros, hoy inauguramos el predio COA, el espacio COA en el predio COA, que estaba justo en coincidencia con el inicio en que nos invitaron, así que nuevamente a través de esta pantalla pedimos disculpas y ya estamos en línea con el Centro de Estudiantes para hacer otras actividades en el futuro. Bueno, en este encuentro va a ser la presentación del arquitecto Jorge Barroso. Yo le voy a pasar la palabra a uno de los coordinadores. Ahora cuando finalice, simplemente quería decir que para mí es como un honor poder traer al colegio la historia de este arquitecto que a mí particularmente me signó porque fue docente mío en la facultad y uno siempre lo recuerda a Jorge como una persona que más allá del bagaje técnico que bajaba, siempre había algo más, un plus en todas sus charlas y en todas sus clases, ¿no? Siempre uno se llevaba algo más y yo recuerdo que cuando él hablaba no se movía nadie se levantaba y todo el mundo se quedaba escuchándolo hasta el final. Así que les agradezco nuevamente por venir. Ahora les paso la palabra al arquitecto Nino Dorso, que es el coordinador del IFAC, que va a hacer la presentación de los disertantes. Muchas gracias, espero que nos estén escuchando en la facultad. Para mí es la verdad que un honor poder presentar arquitectos tan importantes de la República Argentina, y personas tan trascendentes para nuestra facultad, para la Facultad de Morón, en la cual Jorge Barroso fue, digamos, docente. Y esta idea del IFAC de hacer estas charlas de construir en el tiempo, que un poco el título señala esta cosa de mostrar la arquitectura, cómo se puede construir con el desarrollo de los años y volver a traerla a nuestros tiempos para mostrar a las nuevas generaciones, bueno, fue una de las claves de estos encuentros. Desde el año pasado, con Leonardo Bocardo y el Colegio de Arquitectos empezamos a hablar para esta charla y bueno, la verdad que es un orgullo para mí poder presentar a la persona Jorge Barroso, al docente Jorge Barroso, al arquitecto, al profesional Jorge Barroso, junto con, no quiero equivocarme en los nombres y los leo, Diego García Pesada y Fernando Robles, que vinieron especialmente para poder dar la charla. Y quiero agradecer también a Lidia Orbe, que está presente, la esposa de Jorge Barroso. Bueno, nos es un grato momento, vamos a pasar y les paso la palabra para que empiecen a contarnos cómo fue la vida, obra y la docencia del arquitecto Jorge Barroso. Bueno, muchas gracias por esta convocatoria que hemos tenido, que arrancó en la virtualidad el año pasado, se puede concretar ahora con mucha presencialidad, sobre todo de los invitados que están aquí junto conmigo compartiendo esta mesa. Fernando Robles y Diego García Pesano son estudiantes, igual que yo, docentes, igual que yo, y socios de Jorge. Y bueno, ahí vamos a relatar un poquito de su vida, todo el legado que nos dejó. Vamos a transitar obras juntos y luego vamos a poder hablar un poquito de lo que es la parte académica de Jorge desarrollada aquí en Mar del Plata. Antes de arrancar me parecía muy oportuno que el arquitecto Emilio Riboiras nos dé un saludo y alguna reflexión acerca de Jorge, porque él lo conoció mucho, estuvo trabajando también en la universidad con él y porque es un poquito más conocido que nosotros. Entonces eso también habla un poco de la personalidad de Jorge. Emilio, te reagradezco y perdóname la espera, cuando vos quieras. No, fenómeno. Muchísimas gracias, Diego. Un alegrón además compartir con ustedes, compartir con Campa 9. Yo ahora que estoy de presidente del CEPAU, cada vez que tengo oportunidad de cruzarme con alguno de los
los colegios y de los consejos es una oportunidad fenómena. En este caso, Diego, en lo personal, les agradezco muchísimo que hayan sumado. Vos sabés que con Jorge Barroso teníamos una relación y una amistad muy grande. No, bueno, agradecía mucho el poder compartir con ustedes un momento, particularmente hablando de Jorge. En principio, yo creo que Jorge, más allá de la cercanía mayor o menor que hayamos tenido los que los conocimos o los que lo están conociendo ahora por referencia, es esos tipos necesarios en un país como el nuestro. Yo diría que son mucho más que necesarios. Son inevitables que estén cerca. Jorge además tomó una pasión particular con la madera, y no sé si vos, Diego, te acordás o lo tenés presente. Murió un 29 de agosto a los 89 años, que es el Día de la Madera, el Día del Árbol. El Día del Árbol. Y me parece que eso es un vector mágico fantástico para hablar de Jorge. Yo lo que podría resumir, y para tener referencia de cuál es mi conocimiento con él, yo lo conocí trabajando cuando apenas me había recibido en la Dirección Nacional de Turismo, donde él tenía una asesoría, y participaba con la misma pasión y actividad con todos los temas, porque tenía una gran relación con el país y el tema de conocer, era un tipo que conocía muchísimo la Argentina. Y entonces en ese momento tuvo un acercamiento, estamos hablando del año 75, un acercamiento importante con la Dirección de Turismo, donde volcó la pasión que siempre volcaba en todos los temas. En ese momento lo conocí y después me acercó a acompañarlo. Yo me acababa de recibir hace muy poco en la cátedra de Metodología en Investigación en la Universidad de Morón. Verlo no sé si la palabra es en acción, pero verlo desenvolviéndose a Jorge con esa cordial vehemencia que tenía, con ese apasionamiento, es lo que hace que uno, ¿viste? Cuando te quedan, a cada uno de nosotros y todos los que estén escuchando, tenés momentos de tu carrera cuando estudiaste, de cuando empezaste a hacer la carrera, y lo seguimos teniendo a la edad. Siempre hay personas o referentes que te llenaron un espacio que te hacía falta. Y eso es lo que hacía Jorge. Jorge era un tipo que con la misma pasión que le puso a tratar de ser didáctico, de ser docente, de poder desde la palabra transmitir el tema que lo estaba ocupando en ese momento, y particularmente ahora detallamos todo lo que tenía que ver con la madera, llamaba a un grado de atención poco común, y sentías que te estaba llenando la necesidad que uno tiene de llenar vacíos cuando estás escuchando a alguien así. Él fue un tecnólogo, fue un mutualista, tuvo mucha actividad gremial en la Sociedad Central de Arquitectos con pasión por la profesión, y mucho dedicado, y particularmente ya en el eje de la madera, a transitar los referentes institucionales que terminaran de entender el cómo poder imponer normativamente la madera como una tecnología posible, a transmitirnos a los arquitectos, que los arquitectos entendamos que somos más una pieza más de una línea de producción mucho más compleja que tiene el desarrollo de la arquitectura. No es solo hacer edificios y sacarles la foto. Jorge era un tipo que te transmitía con mucha vehemencia la importancia de cómo se construye algo, porque la arquitectura, que es transformar la realidad, tiene que ser realizada. Y lo más importante es entender el grado de sensatez con que se realiza. Un tipo, como dijimos antes, preocupado por cómo en la Argentina se puede manejar una producción, una línea industrial, un tipo muy vinculado a la relación de cursos y demás con toda la industria maderera. Y bueno, yo creo, y para cerrar con esta
de vuelta con este agradecimiento, verán que, además, mira, hay algo que todos sabemos que Jorge tuvo un momento tremendo en su vida, que en el proceso militar perdió en un mismo día, llevaron a sus 2 hijos. Me acuerdo que había ocurrido esto y a la semana siguiente era un día que había clases en la Facultad de Morón, esto se veía en el 76, 77, por ahí, sí, 77, 79. Jorge estaba dando clase y estaba en la tarima dando clase, hablando del esquema de la comunicación de Ferdinand de Saussure, ¿viste? Una cosa. Yo te digo, es la única vez que lo vi a Jorge así. Jorge de golpe se quedó como frisado, como frisada la imagen. Se quedó clavado en la tarima y tuvimos que subir, ayudarlo a bajarse, como terminando de entender la ferocidad de lo que la vida le había puesto por delante. No sé si Jorge estará contento escuchándome en este momento mencionar este punto, pero me parece que tiene que ver con la vida de Jorge, que es que un tipo que tuvo un vigor y una entereza tal para llevar adelante lo que él creía, que una circunstancia que a muchos otros nos hubiera demolido, él nos hizo terminar dejando hasta el último momento este ejemplo que todos recordamos y que todos tenemos que terminar de conocer, y agradezco mucho que hayan hecho este encuentro de los maestros para este maestro, que lo mejor que hay que decir, y para cerrar, que era un arquitecto de muy buena madera. Y lo que más necesitamos es arquitectos de buena madera y arquitectas de buena madera. Y que nos dejó como decís, una marca a todos, ¿no? Así es. Bueno, Emilio, te agradecemos enormemente tu tiempo y gracias por haber participado. Seguro. Los digo, esto que ustedes están haciendo queda grabado en el... Después te pasamos para que lo veas. Yo no me puedo quedar todo, pero me encantaría seguir escuchándolos, pero... Yo después te lo paso y lo ves en otro momento. Y de vuelta, muchísimas gracias por sumar. Métanle nomás. Muy bien, gracias Emilio. Chao, viejo. Un abrazo. Saludos a todos. Bueno, vamos a pasar ahora a la presentación. Bueno, un poco esto tiene que ver también, veníamos pensando, ¿no?, ya desde hace un mes cómo encarar la charla, y bueno, en una charla de arquitectos viene otro arquitecto y muestra obras, ¿no? Bueno, mi obra es esto, es aquello, y vamos a mostrar obras, pero nos parecía que lo mejor que podíamos hacer era contar cuál era el pensamiento de Jorge, que a veces se daba a través de la obra construida y de la obra facultativa, digamos, ¿no? Porque también construyó formó parte de nuestra construcción como personas y como profesionales. Entonces nos parecía interesante, esperen que largar con unas palabras de él, ¿no? Y después les vamos a mostrar algunas obras tratando de argumentar un poco su línea de pensamiento. A ver si sale bien. Yo soy optimista. A ver si tenemos audio. ¿Sale? Soy optimista en el sentido existencial de poder seguir caminando. No creo que se llegue a ningún lado. Estaría bueno que por eso le pudieran escuchar acá. Creo que la llegada es la ausencia del cambio. En realidad, si uno tiene la actitud de que en el fondo hasta biológica, yo soy optimista en el sentido existencial de poder seguir caminando, no creo que se llegue a ningún lado. O sea, creo que la llegada es la ausencia del cambio. En realidad, si uno tiene la actitud de que en el fondo hasta biológicamente la tendencia de la vida es el cambio, no se llega. Lo que yo creo es que vamos caminando y no me siento decepcionado por 40 años. Tantas veces he hablado de esto en congreso y bueno, y algunos se entusiasman y pasan cosas y noto y hago mis cosas. A mí me parece, pero casi, que hay una mejor atmósfera y que hay ciertos intentos. Me parece que algunos están contaminados de la fábrica Ford. Empecemos por hacer el Forte, hagamos una vivienda de 50 metros cuadrados a ver si funciona.
Y me parece que, como todos, tenés que estar a la altura del mundo. El mundo están haciendo edificios de 10 pisos de madera, sin columnas, sin viga de más, y piensan hacer de 30. No te digo que lo hagamos inmediatamente, pero el tema es ir a eso. O sea, hoy empezar con una vivienda social como pensándolo es desperdiciar el potencial. No, es que se puede, digo, pero no perdamos tanto tiempo. ¿Qué vamos a inventar? Al final las normas irán de la Argentina, la del instituto. Son traducciones, porque ¿qué? Tenemos tecnología propia. La tecnología y el conocimiento es universal. Por lo cual lo que hacen todos los países es traducir normas y aplicarlas dentro de su propio país. Pero te reitero, a mí me parece que lo que nos detiene es cierto conservadurismo en los saberes, en nuestras formas de enseñar, en las universidades. Me parece que no sé qué hay que hacer, eso es mágicamente. Que este país es una manija de que en realidad la vida es el cambio, no el conservar. El conservar es tu apoyo, es tu espalda, es tu tradición, pero tu función existencial es partiendo de aquello el cambio. Por eso digo, no voy a llegar a ninguna parte. Pero no me molesta porque mi intención no es llegar a ninguna parte. Hace 40 años que soy docente en universidades varias tratando de introducir cambios en lo pedagógico y demás. ¿Y cómo te ha ido? Y sigo teniendo ganas de cambiar. ¿Y a dónde vas a llegar? Es que no se llega a ningún lado. Lo interesante es seguir caminando, lo interesante es que de alguna manera aparecen cosas como esta, con interés del cambio, y lo que es, a ver cuál es mi sensación, a lo mejor me voy de mambo, es que noto muy lento, muy lenta las cosas, ¿por qué no vamos más rápido? Pero te reitero, no para llegar, no para llegar. Para usar, sí, el pasado, no empezar a que cada uno sea el año 1 de la dinastía Ming y empiece a contar la historia desde que él aparece en la escenografía. Eso nos hace perder mucho tiempo. Por lo cual todo esto es muy positivo, cuando uno dice después de que pasó esto, y todo va a estar muy parecido, pero algún centímetro se movió, a alguien se le abrió la neurona. A todo esto que aclaramos, el periodista le preguntaba sobre la arquitectura de madera y cómo veía el panorama. Vieron que derivó, bueno, eso era Jorge, ¿no? Entonces, para explicarte, no sé, la trave de los ladrillos venía para acá, y eso creo que es el que le da la diferencia a Jorge. Dentro de esto, o sea, vamos a mostrar algunas obras, algunas cosas que hizo en la facultad. Él hablaba de esto de tecnología para arquitectos, y él a lo que quería ir es que, o sea, obviamente para construir necesitas un manejo de la materialidad, de la tecnología, pero desde la mirada del arquitecto, que no es la mirada por ahí de otros profesionales de la construcción, tendría que tener como un concepto de mayor dinamismo, ¿no? Para dedicarle más tiempo a la parte creativa. El diseño, él hablaba esto de imaginar y representar, después lo vamos a ver en algunas obras, y en algún momento dijo, bueno, cuando me tocó ser docente, ¿cómo hago? ¿No? Pues no había sido nunca docente, creo que en Morón, ¿no? Arrancó. Y empezó por definir, ¿no? Estas cosas que tenía él, que era para la arquitectura. ¿Cómo voy a dar clases en la Facultad de Arquitectura si no tengo mi propia definición de lo que es la arquitectura? Y él hablaba de esto, está copiado textual de los textos que fueron quedando. La arquitectura, decía él, era diseñar un conjunto de funciones con un comportamiento intencionado que se concretaba con materiales y tecnologías. Y después, bueno, hablaba de esto de imaginar la caja arquitectónica y sus funciones desde la estética, la forma, hablaba muchas veces del triángulo vitruviano, ¿no? La firmita, la venusta, la utilita, muchas veces. Y después empezaba a meter esto de lo exacto calculable y lo aproximado medible. Tenía como esos latiguillos, el camino de las fuerzas, cuando uno le tocaba de pronto encarar un proyecto de índole más bien estructural, y él se esforzaba en decir, las estructuras se diseñan, ¿no? Hay que entender cómo funcionan y cómo se comportan. El cálculo es una consecuencia, es lo que de alguna manera te sirve para meterlo en caja, pero intentar que vaya por otro lado. Las obras que vamos a mostrar, van a ver si bien hay obras que yo ni me enteré, porque yo llegué en su vida ya era un señor grande, cuando me crucé en su camino, o nos cruzamos, ¿no? Porque, con lo cual hay muchas cosas que no tenemos registro de cosas que hizo él, más que algunos comentarios.
En algún momento nos tocó hacer esta casa y ahí empezábamos con esto de lo aproximado medible. Esta casa tenía como particularidad, además de que estaba en el medio del campo, en Chascomús, había que llevar 20 kilómetros de tierra, con lo cual tuvimos un proceso de diseño, o sea, porque no te podías olvidar un clavo, porque tenías que hacer 20 kilómetros por tierra hasta la ferretería más cercana, con lo cual tuvo mucho proceso de diseño y un montaje en obra, ¿no? Y él en la obra iba diciendo, ¿no? Cuando las cosas salían como las pensábamos, decía, exacto, calculable. Esto de poder imaginar las cosas antes de que sucedan para que sucedan de la manera que uno imagina, y cuando no nos salía bien, decía, acá no diseñamos, esto es aproximado medible. Y todo esto, hacía como un ida y vuelta, 2 días más tarde lo daba en la facultad. O sea, todas estas experiencias, porque realmente quería transmitir eso. Y acá hay si habrá hablado de esta famosa viga, que los conocemos, que como la anécdota, no necesitamos hacer esta viga, y que era una arimatesa que se transformaba en cumbrera y no sabíamos cómo hacerlo, y en algún momento estábamos en el estudio con Jorge, con Gabriel Santiago, otro arquitecto también que fue alumno de él y que bueno, hoy no pudo venir. Bueno, ¿cómo construíamos eso, no? Entonces en la charla alguien dice, ¿y si hacemos un arco? Y pero un arco no lo hacían porque eran 2 nada más, y qué sé yo, bueno, una viga de eje quebrado le llamaba él. Ahí lo tenemos. Era bastante inquieto, ¿no? Como si hiciera falta, a ver muchachos, yo los ayudo a levantarla ahí. Ahí está, revisando, le gustaba, ¿no? Estar en la obra, era como medio impaciente, llegaba, veía lo que quería ver y de pronto decía, bueno, vamos a tomar un café. Ya está, se resolvió el problema. Fíjense que ahí se sacó el saco, se ve que volvió a hacer frío, ya estaba como más tranquilo después de haber montado esa. Y finalmente, alguna foto de la casa que, bueno, se terminó, quedó bien, pero estas anécdotas las voy a pasar. Y esto de imaginar, ahí se verificaba esto. ¿Por qué? Esta famosa viga, que, reitero, la habrá usado después de esta experiencia para dar clase, él hacía mucho hincapié en esto, que diseñar es imaginar y comunicar. O sea, primero imaginás y después tenés que comunicar para que otro haga lo que vos querés, ¿no? Una cosa que decíamos, que él decía, que veníamos charlando antes, los arquitectos somos como Clemente, no tenemos manos, necesitamos de las manos de otro para poder construir nuestras ideas, pero para eso necesitamos poder comunicarlas. En esta obra tuvimos un asesoramiento de otro maestro que es Miguel Denkov, y teníamos este plano lindísimo, ¿no? Con todos los datos, y fuimos a la herrería y se lo dimos tal cual. El herrero tuvo que hacer 3 veces el herraje para unir esas 2 vigas, pues justamente por esto. Y Jorge después nos metía en la cabeza, ¿para qué le dimos este plano? Si el tipo lo único que necesitaba eran 4 medidas. ¿Por qué no se lo cortamos en un cartón y se lo llamamos así? Mira, tenés que hacer esto. Bueno, por suerte se hizo. ¿Y qué hacía? A la primera charla que tenía oportunidad de decir, comentaba esto, estamos re jóvenes ahí abajo, Fernando. ¿Eso soy yo? No. Sí, mirá. Sos vos con un par de siglos menos. Yo más flaco. Tenía esta cosa constante, ¿no? Pasaba algo en la obra, si no, esto se lo tengo que contar a los alumnos, se lo tengo que contar. Ahí creo que estamos en Santa Fe, no me acuerdo si era para la facultad. El colegio, ¿no? O el colegio, no me acuerdo. Dando esa charla, y él contaba estas cosas, ¿no? Nos invitaba, vamos, que me invitaron a dar una charla, nos arrastraba a todos, de alguna manera, por eso también hoy estamos acá. Y tenía como ese ida y vuelta. Bueno, y hay alguna foto de cómo quedó la casa. En estas cosas acá ya estábamos, esto era, no me acuerdo si es 2012 o 2013, por ahí, ya estábamos con Fernando, compartíamos estudio, trabajamos todos... 2012. 2012, sí. Y salió este concurso, y justo era verano, en el verano hay menos trabajo. ¿Hacemos un concurso? Bueno, hagamos un concurso, juntamos un equipo. Otra característica de Jorge, siempre reunido de gente joven, ¿no? Y tomando café. Y tomando café. O otra cosa. No, ahí creo que era café. Bueno, estamos en horario de protección al menor. Todos ex alumnos o
chicos que estaban en ese momento cursando, ¿no? Y se ve por las caras, y empezaba la discusión. Una característica que tenía Jorge era muy rápidamente poder problematizar el tema. Decía, acá lo que hay que resolver es esto. Nosotros estábamos hablando, ¿no?, que el espacio público, que tomábamos la altura de acá, y esta diciendo, no, a ver, el problema es tal. Tenía como esa virtud de rápidamente poder identificar cuál era el problema y cuáles eran las cosas que tenías que abordar. Y mientras discutíamos de todo eso, y él insistía, che, ojo que la respuesta de este concurso está en el título. Porque todos leíamos centro de exposiciones y decían, vamos a hacer un centro de exposiciones. 40.000 metros cuadrados. Y él decía, ojo que dice parque y centro de exposiciones. Con lo cual, bueno, pasamos a... En algún momento fuimos a visitar, teníamos en el estudio ahí muy cerquita, el Parque de la Memoria. Y che, vamos a ver un parque. Muestro esto desde la anécdota, porque todo esto nos divertía y nos estimulaba muchísimo. Y Jorge, que era en edad el más grande, pero muchas veces era el más joven del grupo, ¿no? Porque era un poco, vamos acá, vamos allá, él te empujaba a los más jóvenes, que a veces éramos los que nos quedábamos. Y en esto él dice, cuando quieren, no quiero hablar todo yo, tenemos que diseñar un parque, tenemos que tener un paisajista. Agarra el teléfono, llama a Sociedad Central, así como les cuento, hola, ¿está vivo Pradial Gutiérrez? Así. ¿Está vivo Pradial Gutiérrez? Y creo que era más joven que él. Sí. Sí, qué bueno, me pasás el teléfono. Y llegó Pradial Gutiérrez, también otro fenómeno, agradecido porque lo habíamos llamado, es decir, otro señor grande pero joven, ¿no?, en su manera de pensar. Y otra cosa que también mencionábamos, y ahí pusimos como ese título, todos decimos de Jorge que era un maestro, pero cuando había otro que él decía, este es mi par, ¿no? Él se ponía, no, este lo voy a escuchar. O sea, yo de este tipo puedo aprender. Y ahí está Pradial, que tenía problemas de movilidad y se vino para contar el espíritu de estas personas, ¿no? Se vino con su sillita, se sentó ahí y nos empezó a contar las ideas que tenía para el parque que teníamos que proponer ahí. Ahí de nuevo Jorge, que era una de las pocas veces que estaba como domado, ¿no? Tranquilo. Cuando hablábamos todos nosotros, era imposible, ¿no?, meter un bocadillo. Cuando hablaba Pradial, él tenía también, si querés, esa característica de poder escuchar a otro y sentir que estaba como aprendiendo. Pues no sé si querés comentar alguna cosa del... Yo quería unirme un poco a lo que planteó recién Emilio Riboira. No sé si él comentó el tema de los hijos, no sé si a vos te parece que es, porque nos preguntábamos, ¿no?, ese tema tan íntimo que lo conversaba con parte de la familia, y a mí me invitó como en los últimos años a ser parte como íntima. Digo, pero me parece que también lo pinta, ¿no? Emilio dijo eso, contó un poco el tema de los hijos, y cuando hicimos el parque que mostró recién, este proyecto, que claramente como no hicimos un parque perdimos, digamos, esa es la parte que él tenía clara, y nos dieron una mención, pero perdimos porque nos dijeron no hicieron un parque, y eso lo aprendimos para siempre. Pero me parece que hay un tema que también lo pinta, que es ese humano, que no muchos sabíamos, y cuando empezamos a pensar en este proyecto, como que estaba enterrado y era un museo de 40.000 metros en un parque como Palermo, él decía, pero bueno, no tendría que aparecer, una persona muy austera, como ustedes lo conocen mejor que nosotros, y a mí se me ocurrió ir al Parque de la Memoria, a decir, qué lindo proyecto de Varas, ahí como perdido entre la uva, que era el lugar de él, ¿no? Y nunca me di lo de los hijos. Y me acuerdo que en un momento él se fue, nos dejó solos ahí, en ese lugar, y se fue con las manitos atrás, que era más o menos como aquella foto. Claro. Ese es él. Ahí está, sí. Y se fue con las manos atrás y yo me quedé pensando, ahí me cayó la ficha de decir, ¿a qué lugar lo trajiste? ¿No? O sea, no lo medí, o sea, y cuando volvió me dice, Fer, los encontró los nombres, ¿no? Y me digo, tenés todo el tiempo esos gestos que son no como muy personales, pero tan humanos, ¿no? También uniendo con lo que decía Jorge, con lo que decía Diego, pasaba de haberlo visto en primer año, hablando de Ferdinand Saussure, de metodología de la investigación, que por lástima no lo tuve a Emilio, ¿no? Yo lo tuve en el 85, pero ya no estaba. Dale. Y entonces, ese tipo que te contaba los sábados a la mañana a jóvenes que queríamos ser arquitectos,
lingüística, semiótica, ¿no? Y vos decís, yo venía a ver ladrillos, ¿no? Metodología de la investigación, muchos de ustedes lo habrán tenido. Después tuve la suerte de tenerlo en construcciones, pero digo, ese que abría cabezas, a los 2 minutos después de un café te decía, el problema de los arquitectos es que no prescribimos los materiales como los prescriben los médicos, con la precisión que los prescriben los médicos, ¿no? Hemos pasado de lo humano, por eso me gustaba unirlo con lo que decías vos, Diego, y Emilio, todo el tiempo pasado de lo humano a lo preciso, del cirujano al poeta, ¿no? Aunque él no se reconocía, y siempre con un perfil como muy austero, ¿no? Eso me parece que es como que lo pinta. Ya dije, te quemé el chiste, creo. No hicimos un parque, era todo de mármol blanco, como nos gustaba a los arquitectos que veíamos a Campo Baeza. Claro. Y él dijo gordo, yo dije que era un parque. Bueno, el proyecto se los menciono casi de manera anecdótica. En vez de un parque hicimos una plaza seca con un edificio prácticamente enterrado, con las salas de exposiciones que emergían. A pesar de eso, bueno, sacamos una mención que nos puso muy contentos. De todas maneras, el jurado había ponderado, ¿no? Como que habían encontrado una cosa que nadie había previsto, pero que de alguna manera no cumplía con las bases de ese concurso. ¿Y en qué terminó todo esto? Bueno, ahí estamos en Sociedad Central con todo el equipo. Falta ahí Gabriel Mamertino en la foto, pero como llegamos muy tarde a imprimir. Lo curioso es, que me estoy acordando ahora, cuando estaba haciendo la cola, que llegamos 10 minutos antes, casi poniéndole el pie en la puerta de la Sociedad Central, me pongo a hacer la cola con el sobre con los ploteos, y atrás mío se para Emilio Riboiras. ¿Qué haces acá? Fenómeno. ¿Ya tenés las láminas? Qué bueno, los míos están ploteando todavía. Con lo cual, bueno, se ve que eso nos pasa a todos. O sea, podés llegar a ser presidente del CEPAO en cualquier momento. Claro, en cualquier momento podemos ser presidente del CEPAO. Y como toda esta cosa después terminaban, vamos a tomar algo, a comer algo, de alguna manera uno seguía como manejándose y reflexionando sobre esas cosas. Otras cosas que él también hablaba en esto del aproximado medible y el exacto calculable. Él decía, si los que están en la industria automotriz o los que diseñan celulares los diseñan como los arquitectos diseñan una construcción, todo saldría carísimo, nadie podría tener un celular ni un auto, ¿no? Porque él entendía, y tenía razón, ¿no? Al menos en cierta escala de arquitectura, que era todo, vamos a medir, se decide en obra. Entonces viene alguien, mide, a ver cómo es esto, no me gusta cómo quedó, correr, bajarlo. Y tenemos esa cosa como de que si lo diseñas en la obra, pareciera que ese momento de creatividad es más valioso que haberlo pensado previamente. Y tenía como esa búsqueda, ¿no podemos diseñar como hacen los coches? Que acá hacen la caja de cambio, ya hacen la carrocería, y va a una planta de montaje y se junta todo y entra. ¿No podemos pedir los zócalos antes de diseñar de construir la planta y las paredes? Bueno, y en un momento surgió que aparte le ponía nombre a todos, ¿no? Esto que se llamaba casa cúbica, que no era nada del otro mundo, era simplemente sistematizar lo que podíamos llamar el sistema de entramado de madera, ¿no? A él lo obsesionaba tratar de construir la arquitectura con el menor cantidad de número de cosas posible. Si podía haber una sola cosa, vamos a decir, le encantaba decir, esta casa se hace todo con un solo panel. Y además con este sistema puedo hacer mil formas distintas. Tenía como esa cosa. Bueno, y esto lo desarrollamos en un momento porque de una empresa había surgido el pedido, queremos hacer un sistema porque nos queremos meter en la construcción, después eso quedó en la nada, pero habíamos desarrollado el sistema, que lo habíamos probado en una casa que no había nacido con ese sistema, que medio que la metimos en caja, pero estas que son 3 casitas que proyectamos, porque después las hizo otra persona, en Uruguay, en La Pedrera, y uno de los clientes era el hijo, con lo cual decía, esto tiene que salir muy poco porque el sponsor soy yo. Entonces diseñamos, y esto también, constantemente, pasaba como en la vida real, a los 2 días en la facultad, explicando cómo se podía diseñar, hablaba del sistema, ¿no? De esto
Y si hablas de sistema, no puede haber 5.000 piezas, tiene que haber la menor cantidad de piezas posibles y que eso te dé la mayor cantidad de... Y está que con una sola medida, si querés, de panel, se hacía todo, ¿no? Se hacía el piso, se hacían las paredes, el techo. Son 3 casas de algo así de 40 metros, que abajo tiene un estar, cocina y un baño, y arriba en una especie de entrepiso con una doble altura, si querés una especie de habitación abierta. La construcción estuvo metido el hijo de Andrés, el hijo de Jorge, pero además estaba un arquitecto uruguayo que habíamos conocido previamente en un curso que daba Jorge en Sociedad Central. Siempre había como un hilo conductor, ¿no? Algún exalumno que decía, sí, yo esto Jorge te lo llevamos adelante. Bueno, y así fue que se hicieron estas 3 pequeñas viviendas, que ya son medio para vivir y medio para, ¿no? En la temporada se aprovecha para alquilar. Y estas cosas que también hablaban de su manera de pensar. Ese tubo que sabía es del andamio. Me la pongo por la foto, me parece muy linda. Había cosas que teníamos que ir decidiendo en función de lo que encontrábamos en el mercado allá, ¿no? Y esta cosa que él decía, cuando llegaba a un lugar y alguna cosa no coincidía, dice, esto no estuvo diseñado. Tenía como esa obsesión de que la ventana rack en tabla entera, una pavada, ¿no? Que por ahí uno lo ve en general y dice qué lindo, pero si afinás la vista, ¿no? La ventana empieza en tabla entera y donde termina en tabla entera. Y dice, esto no se puede diseñar, y si iba a un lugar y que veía una cosa que no era, así decía, esto le falta diseño. En algunas imágenes, adentro está hecho con fenólicos de encofrado, ¿no? O sea, eran muy económicas, pero si querés también en esa simpleza y economía, también como que podés encontrar su punto fuerte, ¿no? Su belleza. Bien, en eso que contabas, quería por ahí sumar algo. Recién veníamos, creo que fuimos a la radio, ¿no? Y vi un edificio de otro profesor que tuvimos, que todavía está con nosotros, socio de Solsona, que hizo el hotel de Luz y Fuerza, ¿no? De Luz y Fuerza, y el de San Bernardo, Roberto Yumá, que también tengo como el placer todavía tenemos el placer de tenerlo vivo y charlar. Y respecto a esto que decía, que parece raro, ¿no? Esa formación tan precisa que tenían estos arquitectos, seguramente muchos de ustedes también, y a lo mejor, digo como reflexión, por responsabilidad de nosotros ahora como docentes, los alumnos no lo tienen, esa precisión, porque empieza en tabla entera y termina en tabla entera. Recuerdo a Roberto Yumá llevando a ATC su obra, ¿no? Para él, estos hoteles y ATC son su obra, y recuerdo que lo primero que le dijo, también de la generación de Jorge, tiene hoy 80 y pico de años, los miró a los alumnos, 33.000 metros de obra, y le dijo, miren el piso. Cuando miró el piso le dijo, está todo modulado con esa baldosa de 30 por 30. Entonces digo, algo tan normal para ellos, ¿no? Jorge era tremendamente preciso en eso, lo transformaron como su manera de vivir. Digo, hoy nosotros tal vez, no, en pos quién sabe de qué, perdimos ese rigor, ¿no? Y estas me las mandó en este verano unos arquitectos colegas, los de Gruba. Que fueron a parar ahí. Me mandan una... ¿Che, esto es de ustedes? Digo, sí. Ah, pues estábamos acá y nos parecía que las había hecho un arquitecto. No, porque primero la mirábamos y después, pero cuando entramos empezamos con mi mujer a ver, y, no, mirá que está modulado acá, modulado allá, y bueno, la casualidad es que justo se fueron a hospedar en Las Rayadas otros 2 docentes de Morón que no conocían estas obras. ¿Y qué hacía después de la experiencia? Iba y seguía dando, ¿no? Esta es como la otra obra. Y tratar de... Vieron que en un momento dice que alguien cambia una neurona, ¿no? Era como también formaba parte de una de sus obsesiones. Y era medio showman, ¿no? Era todo esto de... Hablaba con la boca y con las... Esos tipos que tenían cuerpo, ¿no? Además al hablar. Y acá tenemos la experiencia de Taller A, que si querés leo, Alejandro Ara, que está ahí en el público, que lo queremos invitar porque también... Acércate, tenemos una sillita para vos. Para que cuenten un poquito esto del Taller A, que digamos, lo puso en práctica en la facultad, tanto en Mar del Plata como en Morón. La historia del Taller A, la verdad que
recién incipiente la democracia, concursa en la Facultad de Arquitectura, nuestra universidad local, y bueno, Jorge gana ese concurso, se crea de manera vertical los talleres de construcciones, ¿no? Que arrancan introducción hasta quinto año, hasta construcciones 4, en aquel momento, y bueno, durante décadas Jorge estuvo a cargo del taller, hasta su jubilación como tal, y nosotros contamos aquí, como decía Diego, con Alejandro Ara, que es el titular que le prosiguió también por concurso y que él lleva el taller ahora, que el taller se consta de 3 niveles, ya no está en introducción y construcciones 4, sino nivel de segundo año a cuarto año. Bueno, primero agradecer al colegio, a los compañeros y especialmente a Lidia, que me emocionó cuando la vi. Efectivamente, cuando concursa Jorge, me parece importante hacer una pequeñísima contextualización. La universidad estaba recuperada de la democracia. En Mar del Plata todavía tenía una intervención, legal, pero intervención, y se aproximaba la regularización de la universidad con su asamblea y de las facultades. La Facultad de Arquitectura tuvo el privilegio de tener como decano a Javier Rojo, que produjo una cuestión única en la Argentina, que fue hacer una propuesta de rediseño de la currícula, con lo cual aparecen los talleres verticales alternativos. Y otra cosa muy fuerte para mí, que fue cesar la totalidad de los docentes y concursar la totalidad de los cargos con una instrucción precisa, que era prescindir, o sea, los jurados debían prescindir de todos aquellos antecedentes previos a la democracia. En ese contexto es en el que Jorge se presenta. En ese momento nosotros, era una cosa muy espectacular, y no exagero, presenciar esos concursos. El concurso de Jorge fue realmente, no sé, nunca me voy a olvidar, fue conmovedor. Y yo quiero estar ahí. Y fue así como muchos de nosotros nos presentamos concursando y así arrancamos. Hoy hablábamos con los compañeros de que Jorge fue fuertemente resistido por su condición de extranjero, no marplatense, lo cual, además de ser una mentira, era inexacto. Él no solo era marplatense, sino que su primer obra de arquitectura la había hecho acá en Mar del Plata, tenía familia, tenía afectos, pero bueno. Jorge trajo su grupo primario de docentes. Fue sumamente resistido. Pero con el correr del tiempo, Jorge fue docente de los docentes, y no exagero con eso. Y digo, con el correr del tiempo, aquellos docentes que habían venido de afuera fueron superados en instancias de concursos por docentes locales. Y fue así como que hoy hay, se me ocurría pensar en Fernando, que falleció, en Eduardo, en Mónica Casset, en Analía Milanesi, en Gilma Goiti, y disculpen la autorreferencia, pero en mi caso también, que somos profesores que iniciamos nuestra tarea como ayudantes. Digo, y eso fue por Jorge. Yo siempre hago 3 niveles para ordenar mi cabeza. Como académico, como profesional y como institucional, por así decirlo.
En ese sentido, Jorge, los compañeros de acá anticipaban, tenía una propuesta que primero era una propuesta de vida, después era una propuesta profesional, que no era ni contradictoria, sino que era su vida. Y su vida también eran valores que nos transmitía a nosotros. Además de cuestiones éticas muy fuertes, me parece destacable dos cuestiones para que nos ubiquemos en la época. El taller A se escribe tallera con A @ Imaginemos esto en los años 80, 90. Las computadoras empezaban a estar. Él nos dice, no podemos estar enseñando lo que hoy es vigente. Tenemos que imaginar qué va a suceder cuando estos estudiantes se reciban. Y él dice, en una discusión fuertísima que tuvimos con el centro de estudiantes en aquel momento, porque era discriminar al que no tenía la computadora. Me acuerdo que nosotros imprimimos unos CD con lo que el centro de estudiantes hacía las fichas. Bueno, también nos pegaron durísimo. Y él decía, sí, una computadora es cara. Yo este año no cambié el auto para tener una computadora. Es lo que se viene, muchachos. Bien. Hoy está acá. Eso es digamos, no se discute. Pero esto estaba dicho en esa época. Y él tensaba la cuerda. Ponía esa discusión en la mesa. La otra cuestión es la de la sustentabilidad. Hoy es fácil hablar de eso, es moda. En aquel momento no era moda, incomoda. En ese momento. Y decía otra cosa, más comprometida, por lo menos para mí. La sustentabilidad está ligada al consumo. El mundo no resiste un nivel de consumo de los sectores medios altos. No decía de los altos, decía de los sectores medios altos. Imaginamos un mundo justo, no resiste el consumo de los sectores medios altos. ¿Qué quiero decir con esto? Que él, por un lado, veía la injusticia y por otro lado veía que la arquitectura era una herramienta que debía comprometerse con eso y dar una solución. Es el que introduce lo que hoy es ley en la provincia de Buenos Aires, que además no se aplica, en principio por desconocimiento, pero además por incomodidad de muchos proveedores de productos. Pero esto lo planteaba en ese momento. Entonces decía, diseñar es imaginar, primero está acá, se proyecta cuando está en el papel, eso es proyectar, y nosotros debemos proyectar algo que sea sustentable. Y entonces ahí aparecieron las primeras formalizaciones de herramientas que eran un mundo oculto de los ingenieros Él decía los calefaccionistas. Claro. Que además resolvían la cosa por volumen. Entonces, nosotros empezamos ahí a ver el comportamiento térmico como una herramienta de confort, pero también de racionalidad. Hoy el problema con el combustible en el mundo. Bueno, esto lo planteaba en los 90. Ese era Jorge. Pero no desde un punto de vista especulativo, insisto, desde un punto de vista solidario, preocupado por los que no accedían a ese nivel de confort. La racionalidad de esa casa modesta, por decirlo de alguna manera, aunque es más acertado el calificativo
de austera que le va, ustedes lo mencionaron, que le va mejor a Jorge, iba con su arquitectura, que era extremadamente comprometida. Nosotros tuvimos el privilegio de tenerlo varias décadas en el mundo de la enseñanza. Siempre fuimos estudiantes, siempre somos estudiantes. Hoy Leonardo y algunos docentes que están acá, nos es natural hablar de Jorge, porque Barroso, los estudiantes nos preguntan quién, pero está en todas nuestras propuestas. No sé, hablaría horas, pero me parece injusto con los demás. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro por tu apreciación. Charlaste de lo que iba a charlar yo. Vamos a ver otras cositas, otras obras que tenemos para compartir aquí junto a Fernando, ¿no? Sí que están ahí en línea. El que maneja es él. No, bueno, manejamos de... No es problema. De fotos, yo al principio no lo entendía, Jorge, ¿no? Porque se ve que ha visto un tema de maduración. Lo empecé a entender cuando ya empecé a avanzar en la carrera, pero tenía como esa cosa, igual lo escuchabas. El tipo dice cosas interesantes, no sé qué dice. Tal cual. Pero se paraba arriba de la mesa y estábamos en construcciones y te hablaba de Humberto Eco. Lo voy a escuchar igual, bueno. Y yo creo que eso se siguió manteniendo hasta el final. Sumar algo. Sí, las charlas de Jorge, charlas magistrales, diríamos. No le gustaba. No le gustaba, pero él era showman, las daba. Como vos decías, muchas veces se sentaba de espalda arriba de un taburete sobre un tablero, un par de chasquidos y todo el mundo atento y arrancaba la charla. O apagaba la luz y se iba al fondo, ¿no? Exactamente, tenía sus técnicas. trucos. Y siempre terminábamos de pie aplaudiendo, por decirlo de una manera, no digo ovacionando, pero la impronta que dejó Jorge se extraña mucho. Sí. Pero pone un poco eso, la verdad que reconmovido de verte conmovido, justamente, porque alguien lo dijo por acá. Me parece que es un poco eso, ¿no? Hoy lo comentaba, creo que lo decía vos, los de Morón sentían Mar del Plata, y en el fondo cuando él nos invitaba a conocerlos y los conocemos, mantiene como vivo ese espíritu. Hoy hablas de la sustentabilidad, bueno, ahí, no sé si la nuestra es una facultad verde, se ven las puertas. Claro. Jorge decía, lo único que tenemos de verde son las puertas, pero él decía eso de acá, decía de Mar del Plata, iba a una universidad y decía lo mismo. Y muchas veces le decía a los chicos, ¿y por qué el techo verde? Hablando de sustentabilidad, ¿no? Y él decía, ¿por qué no pensaste primero en que el verde que estaba, no arruinarlo, o es una especie de mea culpa? Arruinaste la naturaleza y después pones verde, ¿no? Y hoy comentaba, después lo voy a charlar en una foto cuando lo conocí, pero tenía todo el tiempo eso de cruzar la persona, a mí me gusta llamarlo como un aristócrata austero, ¿no? Esos tipos que son como súper valiosos y nunca te das cuenta, a veces algunos tuvimos la suerte de darnos cuenta a tiempo, como ustedes y nosotros, y como dice Diego, otras cosas no las entendimos, ni las vamos a entender nunca, porque realmente era un tipo como muy profundo, ¿no? Denominaba las cosas de una manera muy particular. Para él no había alumnos, en todo caso había estudiantes, pero más aún, eran arquitectos en formación. Y es increíble pedagógicamente lo que eso significa, porque provocaba un nivel de compromiso muy, muy grande. Y además, él le daba esa jerarquía al interlocutor. Y yo creo que esos recursos, esa concepción pedagógica es realmente revolucionaria en el marco de la enseñanza. Eso de enseñar con libertad pero con responsabilidad, tuya y mía. Enseñar... Libro abierto, boca abierta,
Pero a las 12 termina el examen. Sí. Y además, nunca tomar asistencia. Además, nunca aplazar. Digo, y no aprobar. A veces sí. No, pero por lo menos en Mar del Plata fue una discusión muy grande que tuvimos en ese momento. Si rescatan las actas de 30 años, no hay un solo aplazo. Nosotros teníamos un juguito que era muy lindo. Nosotros teníamos... Perdona, para que no haya confusiones. Eso no quería decir aprobar. Había que matarse para aprobar. Pero vos te ibas sabiendo que no sabías. Y tenías que... Ahí estabas aplazado. Sí. Decía que tenía un sistema muy lindo, muy de juego, pero a la vez fuerte, con el tema del aplazo. Nosotros teníamos libretas, ¿no? Voy a usar esta. Y él ponía las libretas acá, y si iba bien, te la llevaba para vos, y cuando se caía te ibas. Si le caía para él, también te ibas, pero volvías. O sea, era una manera elegante de aplazarte, ¿no? Y aparte, es cierto, ponía la responsabilidad en el alumno. Decían, yo soy arquitecto, ustedes están ahí porque quieren serlo. Y es un arma fenomenal esa. Ahí, eso me hizo acordar en la era virtual, correos electrónicos y demás, y me dice, y si vive en Gesell, ¿para qué va a venir a hacer un examen? Que lo mande por correo. Si la propuesta era libro abierto, boca abierta y puerta abierta. Y así fue la cosa, 8:30 le mandamos la consigna, 12:30 tenía que estar de regreso el examen realizado. ¿Para qué va a gastar plata en venir a Mar del Plata a rendir un examen? Decía. Ahí estamos viendo Aprovecho esto, que ahí te paso, Diego. La página de Tallerano, que sí, nació en Mar del Plata y la usábamos también en Morón. Estaba metido Gabriel Salas, que bueno, estábamos justamente en Buenos Aires, me decías. Claro, sí, fue invitado Gabriel, pero está en Buenos Aires. Y retomando lo que decía Alejandro, ¿no? En ese momento, ¿quién iba a decir, no, en vez de poner una fotocopiadora, subíamos los archivos a internet? Y esto es lo que se viene, si no estás en internet no existís. Y los últimos años, me voy a decir, venía jodiendo con el tema del flipper learning, el aula invertida, ¿sí? Que es lo que hicimos unos años más tarde cuando se vino la pandemia y dábamos clase por Zoom. En algún momento decía, ya hace falta ir todos los jueves hasta Morón. ¿Por qué no vamos una vez cada 15 días? Entonces damos por internet, pero el día que vamos es para rompernos la cabeza, ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a gastar recursos en movernos simplemente para que haya un cuerpo mirándome? Decía, ¿no? El día que vas a la facultad debía ser un día como de bullicio de ideas. Y así, eso también tuvo sus críticas y hoy parece lo más normal del mundo subir una clase, un archivo a internet. Voy a destacar dos cuestiones que son muy, para mí, importantes y polémicas. Una, era muy generoso en el sentido de compartir todo. De hecho, él tiró una idea que hoy sigue estando en el taller, y es que el taller es un lugar de consulta y asesoramiento profesional entre todos nosotros. Uno tenía el privilegio de decir, Jorge, ¿cómo resuelvo esto? Y lo discutía, insisto. Y además era un crítico de lo que él denominaba el Star System. Y condecía con el desarrollo mayoritario de la arquitectura y no con un desarrollo elitista de la arquitectura, sin decirlo así, pero era así. Me parece que esas cosas hacen a la formación. No es que estamos hablando de una persona y hablamos de sus características en abstracto. Todo esto, por lo menos nosotros, lo vivíamos y tratamos de seguirlo viviendo de esa manera. Por eso está vivo. Tal cual.
¿Y esto qué era? Yo voy pasando mientras hablamos algunas fotos para que no nos vean siempre la cara. Claro. Y esto es el corolario de lo festivo que era la cátedra, en cierta manera. Eso pasaba, o sea, todo terminaba en un café. En una comida, compartiendo. Vos ya salías quemado de la clase y él seguía, ¿no? Como diciendo, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello otro. Vos te enganchabas en todas, Leo, estás en esta foto, en la otra, siempre que había comida. Tu hijo estaba. Casi, mirá, qué jovencitos que fuimos. Y esto fue cuando salió este curso introductorio de la materia que por ahora no pudo ser, de construcción con madera. Yo ahí ya me había recibido, pero bueno, como sabéis, volví a ser alumno otra vez, constantemente. Nunca pasé a ser profesor al lado de él, pero... No, fueron muchos viajes, ¿no? Como 8 viajes, fueron como 8 encuentros acá en hicimos Mar del como 8 Plata. encuentros acá en Mar del Plata por el tema de la premaestría que se le llamó, Claro. para poder arrancar un inicio de aprobación. Y bueno, falló la gestión, falló la insistencia tal vez, la situación política interna de la facultad. Pero bueno, es una semilla que está latente y que bueno, digamos, la vamos a... también un proyecto de, sí. de maestría en su momento. Es más, esa es la primera vez que se digitaliza, se filma y se digitaliza lo que se estaba dando en la premaestría. Ahí está justo la camarita Miguel Iborra detrás tuyo, Diego, con la camarita en mano. Que después nos dimos cuenta que pesaba tanto que no se podía subir. Cosa que hoy día tiene solución. Pero sí, siempre estamos un paso adelante, Jorge, con estas cosas. Uy, Madera Diseño. Esa la revista que armamos. Pero ubiquémonos, esto debe tener, sí, mirá, iba a decir 22 años, 19 años. Claro, yo quería decir una cosita, mirá, que sí, lo que hoy es común, la virtualidad, nos pasó al armar esta charla que no había imágenes viejas. ¿Por qué? Porque estaban en CD y nadie tenía un CD a mano, ni siquiera yo, después de tantas mudanzas. Había VHS. Ni lectora para reproducir. Ni lectora. Yo cuando tenía el programa de televisión El Cable, Jorge fue innumerables veces a dar charlas y iba a pasar un VHS, sí, para sacar un extracto de una charla de él, interesantísima, pero ya no tenemos los dispositivos VHS que salía a buscarlo, engancharlo más. Bueno, qué increíble el salto que hemos dado. Y esta revista nació digital, Madera Diseño, junto con Gabriel Santiago, que no pudo venir, estaba invitado a la charla, iba a venir, pero lamentablemente en último momento no pudo venir por situaciones personales. También fue un lindo ejemplo de lo que charlamos recién con Jorge, de meterle ganas, de fuerza a tocar tema, abrir el mundo, que sea gratis, que llegue a todos. ¿Cuántos números salieron? 140, 150 y pico, ¿no? 137 números. 137 números, mirá. En casi 12 años, de salir una vez por mes, ¿no? Una vez por mes, con una editorial, con notas hechas, o sea, la verdad es sorprendente lo que se produjo. Esto es lo primero que hice con Jorge después que me recibí. Claro. Dice, vení que vamos a hacer una revista digital, a ver qué se te ocurre. Le mostré esto, justo es lo que quería, contratado casi. No, pero este era casi el lugar de catarsis, ¿no? Yo total acá escribo lo que quiero, digo, porque la barbaridad que se me ocurre es mía, y nadie me dice mía. Por supuesto todos teníamos cargo de director de algo, ¿no? Total, sí. Gratis. No, y una vez cortamos y pegamos una foto de un bicho taladro, me acuerdo, y tuvimos un reclamo, vaya a saber cómo salió rodando eso por el aire, un reclamo de quién había sacado la foto, por qué la publicábamos. Y yo dije, bueno, la sacamos, no es ningún problema. No, déjela porque la nota está buena. Ah, bueno, entonces, ¿qué reclama? Era sobre patología de la madera. Ah, por un tema de copyright. Derecho, claro. Ah, sí, de una importante firma de preservante de madera. Bueno, perdón, y ahí, bueno, y ahí empieza la situación de que todo no es fácil, libre. Y me acuerdo que me comunico con esta revista canadiense, Boot Building and Design. como Building and Design, y el tipo, gracias a Dios, el tipo, señor pobre, me permite traducir las notas.
Y arrancamos un larguito tiempo con eso, siempre y cuando nombremos la fuente, diríamos. También fue un lindo aporte para esta empresa, diríamos. De contactos con otros arquitectos, ¿no? En la época que éramos fanáticos del mail. Ah, sí. Yo el primer mail que escribo es a... franceses, españoles, que nos mandaban obras. Me acuerdo que le escribo a Richard Meyer. Así, lo saqué, escribí. Recibo respuesta. Inmediata, más o menos así. Hola, yo soy, estaba en todo, como verás, en todo lado hay un argentino. Y yo le pedí información a Richard Meyer, libro, a saber qué cosa. Me dice, no, a Richard no se le cae nada, me dice, ta. Pero bueno, así es como el ir y venir de todo este descubrir. Lo de la revista, otra de las obras de Jorge, diríamos, que nos ha estimulado a hacer. Bueno, volvemos a alguna obra. En algún momento nos tocó hacer un encargo medio raro, que era una escuela de circo, que nos llevó muchos años porque la dueña compró el lote y nadie le dijo que no le permitían la actividad. Entonces tuvo que salir por consejo deliberante, tardó años. Y de un día para el otro digo, tengo el permiso, tengo la plata, hay que empezar mañana. Una cosa así. Ya teníamos obviamente un proyecto que con muchas restricciones en función de esto que les cuento, de que no le permitían hacer esa actividad, con lo cual le pidieron, te tenés que retirar de acá, te tenés que retirar de allá, casi que el lote quedó como una especie de pañuelito. Y de nuevo, siempre de imaginar, él hablaba de nuevo el funcionamiento estructural, que era como decía la firmita vitruviana. El edificio no se tiene que caer. Y esta obra media que me la dejó a mí, pero el día que se montaba la estructura me dice, no, gordo, ¿para qué voy? No quiero que en el final de mi carrera se me vuele un techo. Bueno, ahí está. Por eso esta le quedaba cerca, así que lo iba a buscar cuando hacíamos las visitas de obra. Y de nuevo, acá aparecía también esto de lo sistemático, la misma columna que se repetía, había un único panel que iba armando, si querés, el espacio entre columnas, y es realmente muy sencilla, si querés, con este concepto de austeridad. Después, para sacar el final de obra, sufrimos también horrores, años que no, porque tráeme bomberos, tráeme esto, tráeme aquello, pero bueno, finalmente se logró aprobar. El mismo bastidor que había estado, no el mismo, pero la misma idea del bastidor que había estado en la Pedrera, que se repetía acá, y bueno, esta idea, este jueguito de ir armando el lleno y el vacío, y donde las aberturas tienen que tener el tamaño que hay entre parante y parante, si no, salimos del sistema. Entonces, las ventanas tienen ese tamaño, o es medio panel, o sacás un parante y ahí está la abertura. Bueno, y finalmente quedó esta especie de espacio que su altura tiene que ver de alguna manera porque hacen trapecio. Ahí tenés la tela colgando. Claro, estaba esta actividad de tela. Estas me las mandó Fernando, que se encontró con un ex alumno que encima está haciendo... La escuela de circo es reconocible, él no. Claro. Le dice el juego, tiene 37 años el alumno, o sea, creció igual que nosotros, y me dice, encontré este lugar, estoy fascinado. Y digo, pero esa es la escuela que hicieron Jorge y Diego. Y digo, pasame fotos. Y se las mandé, y el juego era verlo al tipo que ahora es arquitecto, pero, bueno, casi arquitecto, pero tiene una barba de payaso hasta acá, pelos así, y se dedica a hacer clown y circo. Y le digo a Diego, esto es escuela hoy, lindas fotos mandó, no esta, y él estaba ahí adentro haciendo irreconocible. Hermoso lugar ese. Otra cosa era el camino, él llamaba el camino de las fuerzas a diseñar la estructura, ¿no? Había llegado un encargo de una empresa, que es una empresa maderera, que tiene sus oficinas en Buenos Aires, en Avenida Corrientes, al 300, algo así, y querían hacer en una de las terrazas, en el 9º piso, un Zoom, un salón de usos múltiples. Después de varios idas y vueltas con los dueños, se decidió hacer este techo como de 2 faldones curvos, ¿no? Pero en el edificio, porque la empresa tenía todo el edificio, ¿no? Que parte era de ellos y parte alquilaba a otras empresas, te ponía como la mirada de decir, no, acá no me podés descargar esta carga porque pasa esto, ¿no? Y tantos kilos acá no puede ser. O sea, el mismo techo, casi sin cambiar, se rediseñó 3 o 4 veces, y Jorge decía, bueno, entonces la fuerza te la mando por acá, la cara, ¿dónde la querés? Guaita era el nombre del ingeniero, hasta que lo convenció.
Y pasó a ser de Decabios a tener una vía cumbrera que después no fue, a tener una cercha que después no fue, y finalmente dijo, bueno, pero pará, entonces si vos no querés que yo te tire la carga acá, entonces yo voy a hacer esta otra estructura que es igual, pero le agrego este tensor, hago una estructura en A, entonces las cargas en vez de ir para allá las voy a repartir en 8 puntos, entonces te la voy a distribuir. Y el tipo dijo, bueno, sí, le dijo. Después de 2 meses de que Jorge venía me tiene podrido el ingeniero de la empresa, son 10 kilos de porquería, no sé para qué jode tanto. Y ahí está el famoso techo de este Zoom, todo con maderas locales, bueno, de empresas. El dueño de la empresa, entre otras cosas, hace machimbre, otro obsesivo como Jorge. Jorge, yo te voy a hacer el machimbre clear y laminado, empalmado, pero el empalme te lo voy a hacer para que te caiga arriba de la viga y no se vea. Muy bien. Hasta eso, era obsesivo como Jorge. ¿Vos ves la madera corrida de punta a punta? Sí, pero tiene el empalme de finger joint justo a la medida en donde está la viga para que no se vea. Tenía hasta ese nivel. Y después, ¿qué hacía? Nuevamente, de la primera oportunidad, tenés que ir a dar una charla no sé, es el Día del Carpintero en Concordia. Bueno, vamos, ¿y qué hacía? Y contaba el techo curvo y todas las anécdotas del Guaita. Con menos gente, con más gente, pero siempre con las mismas ganas. Esto creo que es la primera vez, o 2 veces creo que lo vi con traje. Otras cosas que inventó, él está muy relacionado con Cadamna, que es la Cámara Argentina de la Madera. Y hicimos varios años, creo que a partir del 2005, por ahí, las Jornadas Nacionales de Arquitectura en Madera, una vez por año. La primera vez, ese es Gabriel Santiago que mencionábamos hace un ratito, y la primera él se notaba que era un evento importante para él, porque dijo, me voy a poner saco. Y traíamos arquitectos de Europa, nacionales. Esa es otra iniciativa que vale comentarla, ¿no? Traíamos arquitectos de afuera, no los publicados precisamente, sino los que descubríamos por obra relacionadas con la madera. Noruegos, me acuerdo, zapatillas rojas se fue a dar la charla, francés como Ian Brunel, que luego no solo lográbamos que aterricen en Buenos Aires a dar la charla y que lo financiara Cadamna o los empresarios, en realidad, sino que lográbamos el dinero para hacerlo aterrizar en Mar del Plata, en la universidad local, y muchas veces también aquí en el colegio. Los periféricos. Los periféricos también. Claro, sí, o sea, le pegamos la vuelta a todo, le sacábamos jugo, diríamos, a la visita a los arquitectos extranjeros, muchas veces con poca o mucha convocatoria desde el punto de vista de respuesta a los estudiantes, y hoy día muy valorado. No tenemos imágenes digitales, muchas, pero bueno, eso era lo lindo. No solo creaba situaciones, como en este caso trabajar para Cadamna, sino que dentro de Cadamna hasta nos hicimos cargo de los stands, en el Fitecma, famosa vivienda armable en 48 horas, etcétera, etcétera, y la sufrieron ustedes más que yo acá en Mar del Plata aportaba lo que podía. Y la revista, porque también la revista tenía la situación ligada a Cadamna, ¿no? Hubo ingeniería, Argentina Forestal, también con todas sus editoriales de Jorge, más las notas relacionadas. Argentina Forestal era Jorge. Madera Diseño. Madera Diseño, exactamente. Una separata casi, Madera Diseño. Y está muy rápidamente otro concurso que con buenas ideas, pero que llegamos tarde y no le pusimos el pie a la puerta a Sociedad Central y nos cerraron. Hasta dijimos, los corremos, vamos hasta Rosario a llevar los paneles. ¿No llegamos a esta? No, nos quedamos afuera. Así que habíamos perdido, o sea, perdimos por no entrar. Claro. No me acordaba. Y ahí, hoy Fernando, si la querés volver a contar, era la biblioteca del Bicentenario de Rosario. Y así como en el otro concurso, Jorge decía esto de problematizar, ¿no? De encontrar cuál es el problema a resolver. Decía, ¿qué es una biblioteca? Por ahí contás, si querés, la anécdota. Sí, en realidad tiene que, según él, lo quiero unir con el proyecto del parque que no fue parque, que terminó siendo de mármol blanco por los arquitectos Pseudo Campo Baeza,
nosotros. Y siguiendo en esos concursos, creo que fue en el mismo lugar, ¿no? En el mismo estudio ahí en Belgrano. Sí, un poquito antes. Nos ponemos a hacer y él decía, podríamos probar en madera la biblioteca. Entonces nosotros decíamos, madera, libros, una chispa, no queda ni el recuerdo. La biblioteca de Rosario, no importante, tamaño importante. Ese es el edificio de Sisa, que no sé si recuerdan ese concurso, en el sector sur. Eso lo dijo hoy, a la segunda reunión, que era los martes y los jueves, o algo así. Viene y dice, ¿y están seguros que una biblioteca es un depósito de libros? Dice, para mí una biblioteca es una antena. Ustedes vieron las fotos, era el más joven de todos nosotros. Y nos dejó pensando otra vez de vuelta, pero ayer no era de madera, hoy ya es una antena. Todo el tiempo atravesaba, no sé qué habría leído ese día, habría leído una radio, no sé qué le cruzó para instalar o reinstalar en su diaria lo que le había pasado. Bueno, finalmente fue de madera, no era una antena. Y bueno, y él instaló del tema de madera y curiosamente, no me acordaba que no habíamos entrado, pero ganó Aterman, Furgada y Tapia con una biblioteca de madera. O sea, tenía esas cosas, como era brujo, no sé. Estamos hablando de cosas de diseño ahora, que acá Jorge lo dice hace 40 años, ¿no? Y hoy parece que todo esto que decimos, hoy es normal en los que lo hacen, ¿no? Y Jorge ya lo venía haciendo hace tiempo. Me toca a mí de vuelta. Me toca, sí. Esto es una... Ya hablaste mucho, soy Jorge. No aprendiste nada. No, esto es una pequeña, no es para mostrar la obra, que es una obra, la primera que hice en madera o la segunda, no, la primera. Me tocó dar un concurso para ser adjunto en Morón y me enteré que estaba Jorge, que hasta ahí había sido mi profesor de metodología y de construcciones, que habrá sido 20 años después, ponele, que me toca hablar. Entonces cuando me enteré que Jorge era el jurado como buen marketinero, yo soy de la generación del marketing, muchos de ustedes me parece que también, o sea, nos recibimos con la computadora, terminamos con el, no digo tiralíneas, pero con la Rotring, y empezamos con la 386 con palanca al piso. Y me acuerdo que puse esta foto porque era una obra que quería charlar con Jorge de qué, ¿no? Y digo, le va a gustar, ¿viste? Esa cosa que tiene la gente joven que dice, está bastante bien la casa, es toda de madera, es de un escritor. Y conté que era de un escritor, no sé por qué, porque generalmente no doy el nombre, y parece que Jorge era como súper seguidor, ¿no? Creo que hoy no lo seguiríamos, ¿sabe quién es, no? Andajasi. Andajasi, creo que hoy no lo seguiría mucho, pero hoy me diría, gordo, ¿cómo sos amigo de ese tipo? Pero bueno, tiene un pasado parecido al de Jorge. La historia que, no sé, como lo comenté, y te muestro esa foto y otras como para hablar de la academia, o sea, de cómo uno produce y a la vez piensa y qué sé yo, y me dice al final, no digas más, dice, la obra está bastante pasable, me dice, o bien, no sé, pero digo, no digas más que esos árboles son de ahí, porque si eso está en la costa y es arena, tenés que entender que la costa de Buenos Aires es de arena, es de médano, no tiene árboles, dice, y cuando hablas de autóctono tenés que entender que esos son foráneos, así. Y yo decía, o sea, no voy a ser profesor adjunto, pensé, dije, me cayó y un día vinimos a Mar del Plata, me invitó en esos tremendos paseos que nos invitaba, y no habló tampoco de la casa. Me dijo, che, ¿cómo es Andajasi? ¿No? Le interesaba lo humano siempre, o cómo escribía y por qué escribía de la manera que escribía, o si pensaba que esta casa tenía algo de eso. La verdad que a mí me dejó esas dos cosas, ¿no? Los árboles, siempre no te tiraba abajo, pero siempre te atravesaba por el tema que vos no tenías que entender, ¿no? O sea, no entendías. Y la precisión. Tal cual. Sí. Sabía demasiado. No está mal que haya árboles, está mal que no reconozcas como puestos ahí. Para tu tranquilidad le gustaba la casa, ¿eh? Le gustaba la casa. Me lo dijo, pasa que no te lo decía vos. No, me lo dijo, pero bueno. No, digo, después yo lo chicaneaba, ¿no? Después vamos a mostrar algunas otras fotos y lo charlamos, pero a él le gustaba mucho el sur. Y yo le decía, ¿y vos qué sabés? Hoy hablamos también de tu alumnito, ¿no? ¿Y vos qué sabés si las lengas nacieron ahí? En el fondo estos pinos sabemos porque ese barrio tiene mi edad, o sea, hace 50 años, eso, Jorge tiene razón, era Meda, ¿no? Costa del Este. Ahora, ¿quién sabe si Bariloche, quién puso el primer arrayán? Y me dice, puede ser gordo, pero de esto hay datos. Ah, pusiste todas juntas. Te puse estás aprovechando. Juntas, sí, así me tomo un aire y... No, igual esta diseñaste vos también, así que métale. No, bueno, acá fue otra... Esto sucedió mientras compartíamos en estudio con Fernando y Jorge. Le llega un encargo de Fernando de una bajada náutica. Primero iba a ser un depósito de cuatriciclos y lanchas o kayak, no me acuerdo qué cosa.
y terminó siendo un equipamiento de cocina y baño en la playa. Pero, de nuevo, se armó dentro de esta sistematización, che, hagamos lo más posible con la menor cantidad de cosas. No sé si él pensaba en el menos es más, ese juego de palabras medios, pero tenía como ese concepto. De nuevo, esta obra se hizo con este sistema de casi una única pieza, que a veces tenía placa, a veces no tenía placa. Pero lo curioso de esto fue que se proyectó para hacer para otro uso, y finalmente, como entraba dentro del sistema, el edificio se modificó, pero los mismos paneles que ya estaban hechos para hacer una guardería náutica terminaron siendo un equipamiento de baño y cocina. O sea, con lo cual hablaba un poco, si querés, de este tema de lo sistemático y cómo esto no sigue acá, pero se puede ensamblar para otra cosa. Se proyectó para otro uso, en otro lugar, y protegido de ese lugar, que es el lugar donde terminó, que estaba frente al mar, ¿no? Antes estaba atrás de unos tamarindos. Y él decía, el día que nos dijeron, che, se corrió, no es más, ahora es cocina y baño, y el único que estaba tranquilo era Jorge, que dijo, es un sistema, que se vaya para allá y listo. Y en ese sentido esta foto está buena, porque le sumó la parte que ven abajo, ¿no? Él dice, este lugar es una línea, el que hicimos para allá, que es de la línea para arriba, es el sistemático, el preciso, el repetitivo, el industrial, de hecho se hizo en Buenos Aires, con todos paneles iguales y, no sé, 8 o 9, que creo que por ahí se ven, 8 o 9 puntos distintos de ajuste. Y después nos pusimos a pensar con él lo de abajo, y él decía, ¿por qué no hacemos un muelle? ¿No? Porque lo de abajo se mueve, hay que dejar que se siga moviendo, no hay que frenar nada de ese médano. Entonces dijo, aprendamos del muelle, y es todo madera de una dimensión, no sé si hay fotos por ahí, pero creo que sí, ahí está, de una dimensión tremenda. Y me dice, ¿para qué la vamos a cepillar si en realidad está en la intemperie? Siempre madera de árboles implantados, ¿no? Y con sistema metálico de aporte. Estaba siempre 300 metros más allá o 20 años más allá. Pero miraba, como hoy dijo Diego, tenía esa capacidad o esa formación, o esa profundidad de saber mirar más allá, a ver cuál es la pregunta que está haciendo el lugar y cuáles son las posibles respuestas, ¿no? Y en ese sentido me parece que esa obra fue un aprendizaje enorme con él. Bueno, las fotos las pasamos simplemente para que conozcan. Por eso decíamos al principio, las obras son un poco la excusa para... Bueno, esa es la manera que hablaba Jorge, ¿no? Con la precisión de los paneles, la numeración, el diseño, arriba el planito de ubicación. Bueno, en algún momento decía, che, que cuando yo... Porque él siempre decía, yo fui arquitecto hasta acá, después me dediqué al turismo, a la accesibilidad, qué sé yo, y un día decidí volver a ser arquitecto. Que decía, qué mala suerte que tuve que no haber tenido el AutoCAD, que tenía que hacer todas estas cosas con reglas de cálculo y con derivadas. Él plantea una cuestión muy hoy no suficientemente entendida, y es cuando se incorpora el AutoCAD. Es más, una estudiante trae algo dibujado. Fue la primera referencia que yo tengo de un AutoCAD. Lo trae ahí. Y yo le digo, Jorge, mirá lo que trajo esta chica. Invítala. Se incorporó como adscripta hoy Analía Milanesi. Adjunta. Bueno, ahí están los orígenes de la incorporación del AutoCAD. Al poco tiempo viene y dice... No hay que dibujar con AutoCAD. El AutoCAD representa, no se dibuja. Hoy todavía estoy reflexionando sobre eso. Y cuesta correrse del hábito de dibujar y no de comprender que un AutoCAD bien usado representa un modelo, ¿no? Bueno, eso nos dejó. Hoy todavía eso está dando vueltas en la cabeza. Jorge hablaba de la prótesis, claro, ¿no? De la prótesis como extensión como la herramienta, como extensión del humano. En este caso, lo que vos hablas de esa prótesis que es el CAD, de poder hacer externo lo que uno tiene en la cabeza, de poder trabajar uno en uno, como él también le llamaba, a través de la herramienta informática, ¿no? Y después, bueno, hacer el print, como él también decía, 1 en 10, 1 en 20, en la cara que quiera, 1 25 y medio, si querés. Si alguien escalaba, casi que hacía... No, ¿cómo escalaste la
cerrame el boliche, vámonos. Claro, siempre es uno en uno en el pensamiento que uno tiene, que realmente como pensamos uno, ¿no? Y aparte eso que no está en el capítulo que armó Diego de exacto calculable, pero yo me acuerdo, bueno, todavía hoy uno sube a las redes del carpintero que montó esto, que tiene su carpintería y hace muebles de cocina acá en Santa Teresita, y el día que lo conoció a Jorge, flasheó, o sea, porque vio el plan y me dijo, Ferro, yo esto no lo puedo hacer. Digo, mañana viene el maestro y te lo va a explicar. Y se subió a la plataforma, hay una foto muy linda con un sanguchito comiendo el carpintero, y Jorge en 3 minutos le explicó, claro, vio tantas curvas que le dijo, no lo puedo hacer. Digo, lo que pasa es que no entendés que tiene mucho más recta que curvas. Vos te preocupás en el problema, tenés que entender, vos hacés lo que es fácil y yo después te digo cómo hacemos lo que es difícil. Cuando se dio cuenta que eran solo 4 curvas, todavía hoy sigue subiendo cosas en el Instagram de él diciendo es el mejor, ¿no? Por Jorge. Y no fue su alumno, bueno, fue su alumno, acá fue su alumno. Tal vez de lo más lindo que dejó esta obra. Ese que me parece que es Jorge. Venía por ahí. Bueno, y acá... Que temita, ¿eh? Esto me lo choré de los tantos PowerPoint que armó para las charlas, y esto es un poco lo que comentabas. Esto igual viene un poco... ¿Qué es esto de la arquitectura sustentable? Le gustaba una frase de Len Murcutt que decía, sustentabilidad, una frase hecha. Él tenía como esa cosa, che, me parece como que somos... Ahora en 2 minutos lo van a volver a escuchar a él para cerrar. ¿No estaremos siendo frívolos con esto? Porque le ponemos figuritas, paneles solares, juntamos el agua de lluvia, pero no tenemos un solo dato riguroso de lo que es la sustentabilidad. Y él hablaba algo de esto que decías, bueno, reducir la demanda de recursos, reducir la demanda de energía, reducir la producción de CO2. ¿Qué aporta desde la arquitectura? Él habla de esto, la sustentabilidad es hacer sustentable la vida del hombre mañana. ¿Qué aporta la arquitectura? Entonces debe aportar solidaridad y equidad. Y él hablaba algo de esto, volvía a mencionar, le gustaba este jueguito de la firmita, la venusta y la utilitas de Vitruvio, pero decía, la firmita es vitruvina, pero adaptada a nuestros tiempos, ¿no? Es decir, ahora hay que meterle este funcionamiento, este otro funcionamiento, porque el mundo de Vitruvio no tenía los problemas que tenemos nosotros, ¿no? El proyecto fundado en el bien común. Bueno, eso lo dejo, solidaridad y equidad. Y esta frase le gustaba a él, también vos decías lo de la sobriedad, que se la escuchó a Pepe Mujica cuando va a Río +20 y dar una conferencia, y Pepe Mujica dice, no, que tenemos que consumir menos, y esto no es hablar de apología de la pobreza, y Mujica decía es apología de la sobriedad, y Jorge muchas veces tomaba esa frase para dictar la materia de construcciones. De ahí nuevamente repartiendo magia. Un día me haces acordar un poco a esto de pensar todo el tiempo cosas nuevas, ¿no? Le invitamos a esa cátedra, que creo que era la nuestra, ¿no? Sí. Y la tuya, pero es lo mismo. Y estábamos con el punto del mapeo, él nos dejó planteado el tema del dato riguroso. Bueno, ¿cómo se hace hoy? Mapeando información. Hoy, parece mentira, hoy es una carrera en auge, ciencia de datos. Y él ya habla de esto hace años, con regla de cálculo, después con abacos y después con la computadora. Y un día hicimos un experimento otra vez para decirle al maestro, vení y hacenos lo que tenés que hacer. Y le mostramos, no sé si lo conocen, al francés que se dedica a la sustentabilidad, que dice la arquitectura sigue el clima, Philippe Ram. Uno entra a la página y no dice obras, estudios, escuelas, miles de metros cuadrados, como dice la de Álvarez, dice condensación, higroscopicidad, temperatura y humedad, ¿no? Encontró como el tema o el negocio o la beta. Entonces le mostramos los mapeos y se sentó así, miraba, creo que fue una clase como esta, y decía, está buenísimo esto. O sea, este tipo está mapeado, aparte era francés, le encantaba, si era francés mejor. Y decía, qué buen rigor. Y en un momento le muestro un corte que se veía todo mapeado en rojo arriba, y el tipo hace así. Y en 15 minutos me dice, me voy. ¿Qué pasó? Y si todo este mapeo digital, siglo XXI, sirve para poner una banderola, como hacían la gente de campo, este tipo es un chanta. Así. Es el único, tal vez, referente, se animaba a esas cosas, porque aparte tiene razón. ¿Qué descubrió? ¿Mapeo para no encontrar nada? No tiene sentido.
Bueno, y esto es un poquito, ¿cuándo fue? Hace el 19, sí, que vinimos, que hicimos el día de su cumpleaños, pusimos el tótem Barroso, que también vinimos con la Armada Brancaleone de Buenos Aires y todo esto. Y si les parece... ¿La anterior qué era? Eso es en el corredor. Sí. Ese fue uno de el cumpleaños del 18, ¿no? Sí. El cumpleaños del 18 fue. Y para cerrar, quiero que nuevamente lo escuchemos a él. El streaming sale. El tema particular de la madera es un tema que, a mi entender, se mete en esta ideología totalmente dominante. Si la ideología no cambia, como ahora hablamos de arquitectura sustentable y trato de luchar y les tiro a los pies, ponen, como hoy te comentaba, recuperación de agua de lluvia, los alumnos, un sistema de recuperación, y no saben cuánto llueve, y ni siquiera se imaginaron que tenían que saber cuánto llueve. Entonces, es un desapego ideológico, porque de alguna manera está empujado por un divismo del dibujismo. En gran parte, herramientas como AutoCAD, yo te diría, la mayor parte de los alumnos no saben qué es. La usan, pero la usan como un tablero de dibujo. ¿Y sabes por qué la usan? Porque los planos en un print no hay quien le dé con una mesa de dibujo. La usan por belleza gráfica. Entonces, toda esta ideología. Es muy difícil, yo sé que van a ganar ellos, pero si yo no pienso ganar. Si yo fuera a ganar, ¿después qué hago? Yo lo que quiero es seguir. Y voy a seguir con el tema de la madera, y voy a seguir dándole, estoy dando un seminario para docentes, ¿sabéis cómo le den los tobillos? No le voy a dejar a nadie poner una placa fotovoltaica, ni a nadie poner agua de lluvia, si primero me dice qué hace con el agua de lluvia y cuánto le cuesta el litro de agua de lluvia. No, porque estas son las frivolizaciones de temas en serio, que es lo peor que podéis hacer en los temas en serio. Y lo que hace el mercado es frivolizar, porque el negocio del mercado en el proceso del consumo es que las cosas no tengan contenido. Pero hay una tendencia ambiental a la frivolización, que es mucho más allá que Tinelli, porque esta la hacemos los arquitectos. Jugamos a las figuritas y a las grandes palabras, cuando llegamos, bajamos al fondo, hacemos lo mismo de siempre, con las mismas tecnologías y de la misma forma. Son frivolizaciones. Y a mí me preocupa que los tipos que están en formación, que deberían ser actores sociales en su oficio, sean frívolos. No me preocupa que sean ignorantes, porque eso se cura. La frivolidad no se cura. Hay que meterse en el compromiso. Y esto de la madera es un tema secundario al cual amo. Y en ninguna de las cosas pienso ganar, ¿eh? Nada. Sé que estoy, como decía un expresidente, estamos condenados al éxito. Sé que estoy condenado al fracaso. Pero voy a tratar que no se cumpla la condena. Y seguiremos peleando por estas cosas y te agradezco poder decir estas cosas y que no me saquen la matrícula. Agradecerles el esfuerzo de venir, de dar la charla, de preparar. Agradecer la presencia de la señora Lidia y de la gente presente acá y espero de los que estén conectados. Y nada, simplemente muchísimas gracias. Creemos con esto, con el colegio, con estas charlas, haciendo un poquitito de historia, construyendo un poquitito y dejar grabado todas estas cuestiones para otras generaciones, y nos parece una construcción muy piola, muy interesante, así que simplemente palabras de agradecimiento por toda la molestia de haber preparado todo esto, buscar esta información, que seguramente debe haber sido difícil, y bueno, y nada, simplemente gracias. Que era una charla para Jorge, todos dijimos que sí. Sí, me imagino. Y bueno, y un aplauso por
por ustedes. Muchas gracias.